Hablar bien en público es una condición sine qua non para los ejecutivos de hoy, para los emprendedores, para los empresarios, para los estudiantes universitarios, en fin, todos en algún momento debemos hablar en público y la idea es hacerlo muy bien. Por eso hemos invitado a José Holmer Torres, es el presidente de la firma Valores Integrados y todo un especialista en el tema de formar formadores, además de enseñar a hablar muy bien en público. José Holmer, bienvenido a Negocios en Telemedellín. Muchas gracias, Juan Carlos, por invitarme. Y vamos a hacer paso a paso el hablar bien en público, porque primero hay que tener una preparación. ¿En qué consiste la preparación, José Holmer? Una persona cuando quiere hablar en público, si ha tenido previa experiencia y ya rompió el miedo de hablar en público, porque hay personas que nunca han hablado en público, quieren aprender, pero no saben cómo, les da miedo, les tiemblan las manos. Pero ya una persona que ha tenido previa experiencia debe preparar su charla, primero pensando qué es lo que va a hablar, conociendo la audiencia, a quién se va a dirigir, qué expectativas tiene la audiencia y sobre eso prepara su charla. Y crear como una lista de 10 puntos básicos, qué es lo primero que va a decir, qué es lo segundo, qué es lo tercero y cómo va a terminar. Preparar una charla puede requerir mucho más tiempo que la misma charla. Claro. Cuando uno habla en público, normalmente uno habla gracias a los años de experiencia o algo que se haya ganado el derecho a hablar. Uno puede hablar de algo que le apasiona. Cuando uno habla con pasión, pues la gente se entusiasma y se apasiona con el orador. Sí. Entonces, una de las recomendaciones que siempre le hago a la gente que quiere aprender a hablar en público o que ya está hablando en público es hablar con pasión de algo que le apasiona. Por ejemplo, si a ti te gusta el fútbol, pues si sales a hablar de fútbol a alguien que ni siquiera le apasiona el fútbol, pero lo hablas con tanta pasión, sí, que la gente se va a apasionar. Si te gusta montar a caballo, si te gusta coleccionar monedas, si te gusta hablar de tu negocio, hablar de algo que te apasione. En la parte de José Holmer, de lo que tiene que ver con el contenido, yo le tengo que dar un orden, o sea, no es como me venga a la memoria, sino que yo tengo que buscar impactar en unos determinados momentos, digamos, hay momentos donde la atención es más alta, luego baja. ¿Cómo es eso? Lo primero que hay que hacer es decir el tema, qué va a hablar, los beneficios que va a tener la gente por ese tema y luego ya desarrollar el tema. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que empiecen con una pregunta que genere expectativa en la audiencia. Sí. Y una pregunta obviamente enfocado al tema. La participación de la audiencia es fundamental para que las charlas sean muy agradables, amenas. Dar la interacción con el público. Es fundamental. Un monólogo adormece a la gente. Una persona que se pare a hablar, o mucho menos a leer en público, adormece a todo el mundo. Entonces, hacer una pregunta, tal vez una dinámica, ¿sí? Hay mucha gente que resiente las dinámicas y dice, ay no, a mí que no me ponga a actuar, no me ponga a hacer nada, pero tal vez una dinámica que no le moleste a la gente. Normalmente yo recomiendo que digan, levanten los que quieran aprender a hablar en público o los que quieran aprender a hacer esta determinada cosa y que se pongan de pie. ¿Están dispuestos a hacer una dinámica y que digan sí y que tengan su aprobación? Porque hay gente que no le gusta. Otra cosa que es importante en ese orden de prioridades, no solamente decir el tema, los beneficios del tema, hacer preguntas o hacer una dinámica, sino decir exactamente cuál va a ser el contenido y cumplir con ese contenido, desde el principio hasta el fin. Sí. Y ser muy puntual dentro de ese contenido. Siempre debe ser un orden cronológico de ideas. ¿Qué es lo primero y más importante que debe tener en cuenta la gente y de ser la base y el fundamento de lo que va a hablar? Hay personas que tienen charlas muy técnicas y adormece al público rápidamente porque no tiene dinámicas. Sí. Entonces es importante que el orador pueda buscar dinámicas y hay infinidad de dinámicas o talleres en internet para convertir temas técnicos en dinámicas. Por ejemplo, hacer que la gente calcule, que razone, que hagan grupos de 3 personas, que ellos entre ellos aporten y luego que haya una retroalimentación. Eso hace la charla muy enriquecedora. Hay elementos que ayudan a generar impacto. Yo, por ejemplo, le confieso a José Holmer de los televidentes que cuando yo dicto conferencias, como me gusta la magia, incorporo algunos juegos de magia dentro de la conferencia. Otros lo hacen con humor, en fin, pero hay elementos que ayudan. Muchísimo. De nuevo, genera expectativa. ¿Será que sí va a ser capaz? ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que le va a fallar? Incluso hay gente que sabe más que uno en las conferencias y siempre está el de turno que le hace a uno preguntas que uno tal vez desconoce, o hay gente que le puede decir, oiga, lo que usted está diciendo es mentira.
eso no es verdad. ¿Cómo usted reacciona frente a una situación como esa? Sí. Si usted no sabe, diga la verdad. Oiga, sinceramente yo no lo sé, pero hay alguien aquí en el público que sepa y nos puede ayudar con la respuesta a esta pregunta. Sí. Y usted queda muy bien frente a los demás, pero es importante ser honesto en la oratoria. Ahora decía usted, José Holmer, que el cierre es muy importante porque además genera una alta recordación. A veces es más importante cómo termino que cómo empiezo. La oratoria es como cuando va uno a una película en el cine. La película buenísima todo el tiempo, pero al final matan al protagonista. ¿Cómo sale uno de la película? Aburrido. Igual es en la oratoria. Uno tiene que generar tanta expectativa e ir increciendo, no decreciendo. Si uno genera la expectativa que al final va a haber algo importantísimo, la gente no se va a ir, sino que va a quedarse y al final eso sí cumpla con lo prometido. Genere una dinámica de tal forma que la gente salga no solamente con una sonrisa en los labios, sino que salga diciendo, wow, qué bueno, voy a poner en práctica esto es importante. Es más, esta de las conferencias que más me ha impactado en mi vida. Una buena conferencia, la gente debe salir no solamente motivada, sino comprometida a poner en práctica inmediatamente lo que aprendió en cada charla. Aquí estamos hablando en público porque hay un público que nos está viendo a través de las pantallas de la televisión. Otros nos ven a través de YouTube, en internet. Entonces yo voy a dejar que usted haga ese cierre magistral para que lo recuerden siempre, con un consejo bien práctico para hablar muy bien en público. Yo aprendí algo hace unos 20 años con Dale Carnegie. Dale Carnegie fue el que escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y cómo hablar en público. Y él tenía un dicho que decía, yo conozco gente del montón que siempre será del montón. ¿Saben por qué? Yo les diré por qué. Porque nunca terminan lo que empiezan. Yo le recomiendo a la gente que cuando quiera hablar en público, tírese al agua. Preséntese frente a un público, eso se prepare bien su charla, hable con ahínco, con vehemencia, ponga su corazón en su charla. Las mejores charlas son las que salen de aquí, del corazón. No memorice una charla de memoria o no lea en público. Haga que la gente sienta que lo que está diciendo es sincero, es verdadero y que usted está apasionado para que ellos puedan poner en práctica lo que usted aprendió. José Holmer, de verdad que muchísimas gracias por compartir con nosotros estas técnicas para mejorar siempre la oratoria, esa habilidad de hablar en público que es tan importante en el mundo empresarial. No, a ti muchas gracias. Y por último me gustaría invitar a los televidentes, pues tenemos en valoresintegrados.com seminarios abiertos y vamos a dar formación de formadores. A ver, usted me dijo que tenía una maravillosa noticia para los televidentes de negocio en Telemedellín. ¿De qué se trata? Solamente para los televidentes de negocio en Telemedellín, los que llamen al 227-4191 en Medellín o visiten valoresintegrados.com o visiten la página de Facebook de Negocio en Telemedellín, tienen un 10% de descuento en cualquiera de los seminarios abiertos que tenemos tanto en Medellín como en el resto de Colombia. Excelente noticia. Muchas gracias, José Holmer. Ya regresa Paola Rueda con nuestro siguiente tema.